Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Estamos aquí otra vez en orlandoprofesor.es. La página web es www.orlandoprofesor.es y estamos hoy en el apartado de Lidérate. Este apartado que hablamos sobre de cómo liderarnos a nosotros mismos, cómo poder mejorar progresivamente para lo que es también pues nuestro futuro profesional. Trabajamos en seguridad privada, ya seamos pues mandos intermedios o vigilantes de seguridad o directores de seguridad. Y aquí pues lo que hablamos en este apartado concreto, en esta lista de reproducción que se llama Lidérate, es para ver cosas que según mi experiencia personal y según lo que han vivido otras personas que están a mi alrededor y me han contado, pues parece que funcionan o que pueden ir perfectamente adelante. Así que estamos en Navidad, estamos en fin de año. Lo primero que me viene a la cabeza son los propósitos para el próximo año. Seguro que todos tenemos pues muchos propósitos para el próximo año. Queremos cambiar un montón de cosas. Esto de que nos vamos corriendo y nos apuntamos al gimnasio inmediatamente, ¿a que te suena de algo? O que prometemos hacer deporte, o que vamos a estudiar, o que vamos a hacer cualquier otra actividad. En fin, un mogollón de cosas que pensamos que nos proponemos o que queremos hacer inmediatamente, pero que después de la primera semana que vamos al gimnasio y vemos lo cansado que es, pues enseguida nos arrepentimos y ya no queremos hacer. Y cuando nos damos cuenta de lo sacrificado que es ponernos a estudiar, pues tampoco digamos que según los días y según nos vamos metiendo en la rutina diaria de las cosas que hacemos diariamente, pues se nos va pasando, pues digamos que la pasión de querer estudiar o de querer conseguir nuestro propósito, que al fin y al cabo eso es lo que nos prometemos cada año y que es muy difícil o que casi nunca cumplimos. ¿Y saben por qué pasa esto? ¿Por qué no cumplimos nuestro propósito? Pues fundamentalmente por lo que les voy a contar ahora, pues fundamentalmente por una cosa que se llama el hábito. No hemos creado el hábito de hacer una cosa diferente a la que hacemos todos los días y es el gran reto que nosotros nos vamos a encontrar cada día. Por un lado va a ser el hábito. Y estoy hablando de mi propia experiencia personal, de lo que me pasa a mí mismo, de lo que me pasó y cómo descubrí de qué manera poder recuperar, de qué manera conseguir el hábito de cambiar las cosas o de hacer las cosas diferentes. Recuerden esa frase que si lo hemos dicho durante el año, este vídeo va a ser como un repaso de todo el año, ¿no? De que no podemos conseguir resultados diferentes si no hacemos cosas diferentes. Digamos que teóricamente pues esa sería la idea. Así de fácil. En realidad todo es fácil. Si lo tenemos aquí en el cerebro. Todo está en nuestra cabeza y lo que tenemos que cambiar es nuestra cabeza para poder cambiar los hábitos, para hacer cosas diferentes y para, por supuesto, para obtener entonces pues resultados que sean diferentes. Si no hacemos cosas diferentes, pues no tenemos resultados diferentes. Esto ha quedado claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos disciplina, sobre todo disciplina, constancia y disciplina. Una cosa es pensar, quiero hacer esto diferente, y lo siguiente es tener constancia en hacer eso que es diferente y una disciplina pues para cumplirlo constantemente también, todos los días. Y hasta que se convierta en un hábito. Una vez que podamos conseguir que se convierta en un hábito, pues ya formará parte de nuestra vida y será una rutina más que tenemos incorporada a nuestra vida y lo veremos perfectamente normal. E incluso cuando dejemos de practicarlo, pues vamos a notar como que nos falta algo en el cuerpo, ¿no? Es como esa gente que está toda la vida trabajando y de repente deja de trabajar o tiene un trabajo muy duro y cuando llega a las vacaciones pues parece como que se siente mal, como incluso hay gente que se siente como que no que ya no que le falta hacer eso, sino que encima se siente mal pues por no hacerlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, su mente y su cuerpo ya ha creado un hábito y echan falta eso que no está haciendo y entonces incluso hay personas que tienen hasta el sentido o la sensación de culpabilidad
de no ser aquello que siempre estaba haciendo y de sentirse culpable de no hacerlo como si le faltara algo. Entonces necesitamos constancia y disciplina en las cosas nuevas que queremos realizar para que sea un hábito y sea algo ya totalmente incorporado a nuestra vida y que lo podamos hacer diariamente. Esto viene en el principio ¿se acuerdan en unos vídeos que la ver de un principio fundamental para conseguir cualquier cosa que yo he aprendido? Es primero pues primero tienes que ser tú, luego tienes que hacer, primero ser uno, luego hacer, y para luego, que sería lo último, sería para tener las cosas. Hasta ahora yo me creía que lo importante era querer tener las cosas y que luego ya con el tiempo pues uno ya las haría o sería. Pero me he dado cuenta con el tiempo que esto funciona al revés. Primero tienes que ser tú, o sea, querértelo tú, ser tú y hacerlo, y hasta que tú no lo seas y hasta que no empieces a hacer eso, entonces no empezarás a tener aquello por lo cual estás luchando, por lo cual estás cambiando tus hábitos o tu forma de ser o de hacer las cosas. Ser, hacer para luego tener. Y para eso necesitamos, pues eso, cambiar nuestros hábitos, porque si hasta ahora no funciona lo que estamos haciendo, evidentemente lo que tenemos que hacer es hacer algo diferente para tener esos resultados diferentes. Y por supuesto constancia en hacerlo, hay que ser constante, y disciplina, hay que ser constante. Una cosa que he aprendido y que debería de meternos en la cabeza es: voy a seguir intentándolo aunque no tenga resultados. Eso sería bueno. Si tú todos los días practicas una cosa y te mentalizas, voy a seguir intentándolo aunque no tenga resultados, pues ya verás, pues con el tiempo, pues al final consigue pues esos resultados. Así que mucha gente que son, sobre todo en los emprendedores, pero yo no estoy hablando de emprendimiento, de empresarial o de querer montar tu negocio, estoy hablando de emprender cualquier idea, cualquier cambio en tu vida, cualquier cambio de profesión, cualquier cosa que tú quieres cambiarla porque quieres tener un resultado diferente o dedicarte a una cosa diferente. Entonces tienes que saber una cosa fundamental, que es la paciencia. Tenemos que tener paciencia. Ya sé que eso es muy difícil, porque como el chiste, hay un chiste por ahí, ¿no? De una persona que le está pidiendo todos los días a Dios: por favor, Señor, dame paciencia, pero ya, ¿no? Pues es algo que tenemos que aprender, la paciencia, tener paciencia y seguir haciendo todos los días las cosas que tenemos que hacer, aunque no consigamos resultados, porque a la larga vamos a conseguir tener esos resultados. Otra cosa es que tengamos y también hay que darse un tiempo, hay que ponerse un límite, claro, porque si todos los días estás haciendo las mismas cosas, no tienes resultados y pasan meses y no tienes resultados, pues evidentemente pues tendrás que, para ese mismo fin que quieres llegar, pues tendrás que cambiar las estrategias. Entonces todo es dentro pues de un margen y de un límite de cosas. Así que hemos aprendido que primero tenemos que hacer para luego tener constancia, disciplina y para conseguir tener ese hábito que es muy importante, ¿no? Y quizás la gente, cuando se leen libros de estos que hablan sobre motivación y sobre cambio de actitud y todo eso, pues claro, se leen una fórmula mágica que sea inmediata, que se consigan los resultados, pero ya les digo yo que no, que los resultados los consigues tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, con el día a día. Y como otra cosa importante que tengo que decir, cómo organizar tus prioridades. Hemos aprendido este año también que tú no organizas tu tiempo, porque el tiempo es el mismo y al fin y al cabo pues resulta que el día tiene 24 horas y son las mismas 24 horas para todo el mundo. No hay más horas, solo hay 24 horas. Así que es evidente que el tiempo no lo puedes organizar porque ya está organizado. O sea, ya son 24 horas que tiene el día. Entonces lo que tenemos que conseguir es organizar nuestras prioridades.
Y eso sí que es fundamental. Una técnica que tengo yo pues para eso, por ejemplo, que me va muy bien, se puede hacer de varias maneras. Una puede ser el día anterior, antes de acostarte, pues pensar en lo que vas a hacer mañana, al día siguiente. Y mentalmente pues organizar tu día. Incluso visualizar tu día. O sea, tú te puedes coger, te puedes parar y visualizar cómo va a ser el día a día de mañana. Pues si tienes que, yo por ejemplo, pues si tengo que ir a clase, pues pienso cómo es la clase, cómo tengo que organizar la clase, qué voy a dar en esa clase, si es un examen, si tengo los exámenes preparados, cómo voy a preparar esos exámenes, cómo voy a encaminar a los alumnos para que consigan sus resultados y hagan bien el examen. Me veo incluso hasta en el aula hablando con los alumnos, lo visualizo. Es como si viviera la experiencia y luego cuando llega el día siguiente pues simplemente repetir esa experiencia que he tenido visualizándola el día anterior, ¿no? Y así te organizas tu día, pues si tienes que visitar un familiar, si tienes que ir a hacer la compra, en fin, lo que sea, de manera de que como estás visualizando el día, puedes organizar todas tus prioridades y saber lo que es urgente y lo que es importante, ¿vale? Y lo que es importante no urgente. Y por supuesto ni lo que no es importante y lo que no es urgente, pues lo quitas del medio, ¿no? Los famosos cuatro cuadrantes. Y así, cuando llegue el día, pues ya sabes perfectamente lo que tienes que hacer y si te sale imprevistos, pues eso, ya sabes si es urgente, importante o no urgente o no importante y sabes perfectamente cómo lo encuadro en ese día a día que ya yo he visto anteriormente o he imaginado, ¿no? O también hay otras personas que hacen esto, pero la misma mañana. Hay gente que es madrugadora y se levantan con tiempo y lo que hacen es meditar en lo que van a hacer durante todo el día, visualizar todo el día para tenerlo organizado. Evidentemente lo que no puedes hacer con tu vida o en tu día a día, si quieres seguir unos patrones y quieres llegar a un resultado, es vivir como un zombie. Eso se lo suelo contar también a mis alumnos. Llamo el zombie a aquella persona que vive el día en piloto automático. O sea, se levanta, se moja la cara, a lo mejor se ducha y sale corriendo y va al trabajo y está haciendo su trabajo, pero no está consciente de lo que está haciendo en su trabajo, sino simplemente se deja llevar por el día a día y como si fuese la ola del mar. Pues, como le mueva la ola, pues allí va y no tiene un organigrama de lo que es su día. Y el problema de esto es que como la marea te lleva a donde te lleva, pues al final no controlas lo que son tus prioridades, lo que deberías de hacer el día a día. Y al final acabas por no conseguir o no hacer lo que son tus objetivos o lo que debería de ser tus objetivos. Y así vive mucha gente. Gente que vive, pues eso, metido en la marea y a donde le lleve la ola, pues ahí está. Y va pasando la vida y sus días y no consigue los objetivos porque evidentemente no tiene ningún objetivo, ¿no? Como se suele decir, si por y los marineros no suelen decir, ¿no? Lo importante es no es tener un barco, sino tener un capitán, pero lo más importante es un destino, saber a dónde vas a llegar. Si no sabes y no has enfocado a dónde quieres llegar, evidentemente no llegas a ninguna parte, porque lo que tienes enfocado es no llegar a ninguna parte. Y entonces, pues al final no sabes a qué puerto es el que vas a llegar. Así que lo importante es organizar tus prioridades, sobre todo día a día, y saber cuál es el puerto que quieres llegar tú ese día concretamente. Y así sacarás tiempo o priorizarás tus, tus eh, eh, tu horizonte, o sea, tu destino, vas a priorizar durante el día tu destino y vas a priorizar tu destino y todo lo vas a enfocar para llegar al final a ese destino, a ese puerto y no dejarte pues llevar por las olas. Entonces de vez en cuando, durante el día, sobre todo por eso es bueno hacerlo
antes de acostarte, saber qué es lo que voy a hacer mañana para que si viene otra ola más fuerte, aunque te lleve para un lado, pues vuelvas otra vez a encauzar tu camino. O lo puedes hacer también por la mañana. Veo el día, sé lo que tengo que hacer el día, marco mi rumbo, sé dónde está mi puerto y aunque venga alguna ola que me lleve para un lado o para otro, pero me paro y vuelvo otra vez a marcar el rumbo y llegar hasta el destino que quiero llegar en ese día. Y bueno, pues eso es algo que a mí me ha salido bien, pues o lo hago por las noches o lo hago al día siguiente y lo que hago es ver cuál es mi destino, cuál es mi puerto de ese día y hasta dónde tengo que llegar, pues al final pues para conseguir una meta. Si necesito hacer algún curso de formación de reciclaje, pues ya sé que tengo que marcarme en un momento de ese día, pues un momento pues para poder hacer esas horas de formación y de reciclaje que al final lo que van a hacer es aumentar mi nivel de conocimiento, de capacidades y para luego pues poder emplearlo en nuevos cursos de formación o en una nueva formación, en una actualización y un reciclaje en mi formación pues para conseguir al mismo tiempo pues formar a los demás y también subir pues el nivel de formación. O sea que hay que hacer y se necesita disciplina, se necesita constancia, se necesita sacrificio, se necesita marcar rumbo, se necesita conocer tus prioridades y cada día pararte, dedicar un momento en ver dónde tienes que llegar para que el barco siga avanzando hasta buen puerto, hasta ese camino que verdaderamente pues, te has marcado y es a donde tú quieres llegar cada día, ¿no? Bueno, aquí incluso me he hecho unas notas, tengo aquí, para que no se me quedara nada atrás. Hemos hablado de, por ejemplo, de la disciplina, del hábito, de la constancia, del ser, el hacer para luego tener, ¿vale? Y luego hemos hablado del tiempo, de las prioridades y de dónde sacar tiempo para hacer las cosas. Eso es una pregunta que me suele hacer mucho la gente, ¿no? Es de cómo saco el tiempo pues para hacer la, para hacer las cosas. Eso me lo preguntaron a mí el otro día y cuando hablaba con una alumna en clase y le decía, es que, por ejemplo, yo pues ahora mismo pues soy una persona que utilizo el transporte público y me muevo en transporte público siempre para hacer para moverme en el trabajo, para ver la familia, en fin, para moverme, utilizo el transporte público y fíjate dónde saco el tiempo, esos 20 minutos que me tarda el transporte público en llevarme al trabajo y otros 20 de vuelta, son 40 minutos al día que saco. Esos 40 minutos al día lo multiplica por los 5 días que tiene la semana, porque sábado y domingo descansamos, pero si también te mueves el sábado y el domingo, el fin de semana, en transporte público, pues ya son otros 40 minutos que tienes que sumar, porque al final estás sentado ahí, estás en el transporte que te lleve a donde te lleve y es un tiempo que puedes utilizar, pues por ejemplo, pues, para estudiar. Es que es como yo lo he utilizado muchas veces y me va fantásticamente bien. Dice para estudiar, alguien dice para leer, para escuchar audiolibros, para ver vídeos, por ejemplo, de tu profesión o de cosas que te enseñen algo para tu mejora personal, o sí, mejora personal o para tu profesión, pues multiplica tú, pues esos 20 minutos de ida, 20 de vuelta, son 40 minutos por 5 días a la semana, por 4 semanas al mes y tienes tiempo suficiente como para estudiar, leer los libros que quieras o para estudiar y para aprender las cosas que quieras, ¿no? Y bueno, pues esta alumna me decía, es que si coges el transporte público pierdes el tiempo. Y le decía, le contestaba yo a la alumna, digo, ¿alguna vez me has visto llegar tarde a clase? Nunca. Siempre vengo temprano usando el transporte público. Dice, pero es que pierdes tiempo. Digo, no, el tiempo lo están perdiendo ustedes dando vueltas con el coche buscando dónde aparcar. Si me vas conduciendo, no puedes estudiar porque tienes
que conducir y luego pierdes el tiempo suficiente como para llegar tarde a clase, ¿no? O a tu puesto de trabajo. Creo que esa gente eh, pierde el tiempo. Por eso lo importante es que tú priorices qué es, qué es lo que tú ves que tiene que ser primero y para realizarlo. Muchas veces el problema es que no sabemos priorizar o si no sabemos priorizar lo que queremos. Ese era uno de los fallos más importantes o más grandes que yo siempre he cometido, no saber priorizar o no conocía esta fórmula de priorizar efectivamente. ¿Qué es lo importante para mí o a dónde quiero llegar ese día? ¿A dónde quiero atracar mi barco? ¿No? ¿En qué puerto quiero llegar? Entonces depende como lo que tú pongas en primer lugar cada día, pues eso es lo que vas a referir todo el día. Al final todas las acciones que tú hagas durante el día irá siempre encaminadas pues dependiendo al puerto que tú quieras llegar. O incluso si, mira, una de las cosas también importantes, por ejemplo, la salud, hay que hacer ejercicio físico. Yo no te digo que te apunte a un gimnasio y que esté todo el día yendo al gimnasio a hacerlo, pero sí aprovechar aquellos momentos que te da el día pues para poder, si te puedes trasladar a pie en vez de transporte público, pues a lo mejor 45 minutos andando que haces, pues ya estás haciendo un ejercicio y estás quemando pues una 250 a 300 calorías, eso dependerá del peso, la estatura y en fin de cómo sea, pero más o menos sin darte cuenta haces ese trayecto y al fin y al cabo vas a perder 45 minutos con el coche también dando vueltas para dónde aparcar, ¿no? Pues bueno, pues sería una forma también de que al mismo tiempo estás haciendo un ejercicio físico que es bueno y que al mismo tiempo pues puedes ir escuchando tus podcasts con tus auriculares y escuchando pues no tiene por qué ser música. Puedes escuchar música si te gusta, puedes escuchar lecciones, audiolibros y en fin, o escuchar podcasts dedicados a tu profesión o de cosas que a ti te intereses y al final pues estás todos los días haciendo eso o 3 veces en semana o 4 veces en semana. Es muchísimo tiempo que estás aplicando pues para, en fin, pues para estudiar, para aprender, para reciclarte y para perfeccionarte cada día. O sea, son cosas para pensar de dónde saco el tiempo. Pues el transporte público, el tiempo que está en casa haciendo las tareas de casa, fregando, barriendo, limpiando la casa, etcétera, etcétera. Puedes estar escuchando pues lecciones de idiomas si te interesa aprender idiomas por tu profesión o cualquier otro tipo de audiolibro que te interese pues para aprender algo, alguna materia relacionada con tus intereses y con tu profesión. Bueno, voy a seguir leyendo las notas que tengo aquí y por ejemplo pues estamos hablando del tiempo, también del ejercicio físico que hemos hablado que también es importante y también no solo es sacrificarte, no solo es hacer ejercicio físico, sino también el descanso es muy importante. Una de las cosas que se recomienda es la regla de los 3-8, ¿no? Son 3 horas de trabajo, son 3 horas de ocio perdón, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, digamos, para ti y 8 horas de descanso, ¿no? Eso sería 3 por 8, son 24, que son las horas del día. Cada uno sabe lo que tiene que descansar, lo que tiene que dormir. Yo soy de los que necesito entre 8 o 10 horas de descanso diaria. Es verdad que según me hago más viejo, pues también necesito a lo mejor menos horas de descanso. Pero bueno, eso tienes que saberlo tú. Cada uno sabe cómo se encuentra y cuál es exactamente su horario correcto de descanso que debe tener al día. Y después de haber hecho innumerables pruebas, me
he leído el libro este de las mañanas milagrosas, de la gente que es madrugadora, que dice, no, porque Bill Gates y toda la gente que tiene éxito son gente que madruga, bueno y tal. Pero bueno, eso también dependerá del metabolismo de cada uno, de su forma de ser, etcétera, etcétera. Igual que tienes que adaptar el ejercicio físico a tu forma de ser, pues también tienes que adaptar pues las horas de descanso a tu salud, a tu forma de ser y a lo que sea, en fin, lo que sea más conveniente pues para tu salud. Yo soy de los que necesitan 8 horas mínimo de descanso al día y después de hacer muchas pruebas pues me ha costado aprenderlo, pero al final creo que lo he aprendido, aunque cada día también pues vamos evolucionando poco a poco. Pero el descanso es fundamental. Si no descansas lo suficiente, al día siguiente, desde luego, estás también, como dije antes, como un zombie. Al final no sabes, estás flojo, estás cansado, estás dormido, tienes sueño, estás apático, incluso de mal humor, enfadado. Hay que descansar, hay que descansar y para eso, pues, de luego, si trabajas en una profesión como es la seguridad, que vas a tener que madrugar, evidentemente no te puedes acostar a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche para levantarte a las 4:30 de la mañana. Tendrás que acostarte pues a las 10 de la noche y, y para poder tener tus horas de descanso necesarias, porque claro, si a las 6 de la mañana tienes que estar en tu puesto de trabajo, pues como mínimo 1 hora y media antes tendrás que levantarte. O sea que estamos hablando de las 4:30. Y si no, habla con un panadero que se levanta a las 4 de la mañana o a cualquier periodista que trabaje en la radio y haga programas de madrugada y te dirán lo importante que es el descanso y lo importante que es acostarse a las 10 de la noche, 9:30 o a las 10 de la noche si quieres estar al día siguiente al 100%. Yo, desde que me acuesto temprano, he aprendido que me he dado cuenta y he visto que rindo muchísimo más al día siguiente, pero necesito siempre eso, mis 8 horas de descanso, ¿no? El otro día en clase también le dije a los alumnos, bueno, ¿quién de los que están presentes aquí se acuestan a las 10 de la noche? Y 3 o 4 personas levantaron la mano de un grupo de 20. O sea que quiere decir que, sobre todo cuando das un curso a primera hora de la mañana, sin haber hecho la pregunta, sabes perfectamente a qué hora se levanta, porque simplemente hay que ver las caras de unos y de otros. Y se ve cuando la gente está cansada y no rinde y está agotada. El descanso es muy importante. Es importante el ejercicio físico, el descanso, y es muy importante, por supuesto, la disciplina. La disciplina en todas estas cosas, en crear los hábitos. El hábito de acostarme temprano, el hábito de dormir las horas que necesito perfectamente y para rendir al día. O sea que son conceptos que si lo llevamos a cabo podemos conseguir el éxito al final. El éxito es conseguir, porque al final del día el barco llega al puerto, el cual tú primeramente pues has dicho que tienes que llegar. Eso sería el éxito total y absoluto de ese día que hemos conseguido. Y si cada día conseguimos un éxito, ¿vale? Pues al final, al cabo del año, vemos el resultado, lo vemos ya con perspectiva de todo el año y digo, jo, tío, pues efectivamente, este año he progresado, he conseguido hacer esto y esto que hace pues unos años no tenía. Pero tiene que ser poco a poco. Por eso es fundamental, como dije antes, que tuviéramos paciencia, ¿no? Es la madre de todas las ciencias, ¿no? O por lo menos eso es lo que se dice y que con el tiempo, pues cuando hablas con la gente, pues te dice que sí, que efectivamente, pues así como funciona la vida, ¿no? Cómo se lleva. Y bueno, en fin, que yo creo que si queremos este año, el próximo año, conseguir nuestros objetivos, evidentemente pues tenemos que poner todas estas ideas y todos estos trucos en marcha para poderlos conseguir.